Muy buenas, ¿cómo le va? Aquí estamos de nuevo, hoy con una receta que les va a servir de mucho, sobre todo a las reposteras, a las que hacen tortas, o para panadería, para el baño de algún tipo de especialidad, que es la pasta fondant. La pasta fondant es simplemente la preparación de azúcar, agua y glucosa llevada a un punto de degrado que puede estar entre los 112 y los 120 grados centígrados, que es el punto entre hebra y bola blanda. Pensamos en un caramelo, logramos que el almíbar logre las diferentes texturas, depende de los grados que tenga en el momento de la cocción. Por eso siempre vamos probando con agua fría para darle la temperatura ambiente a ver qué textura tenemos. Ahora, si logramos una textura entre 112 y 116, 117 grados, logramos un punto de bola blanda, va a depender para el uso que le demos al fondant, el grado que le daremos, temperatura fría. Y ahora, ¿qué pasa si ese almíbar blando lo colocamos a mezclar con incorporación de aire, donde se formarán pequeñas burbujas de aire dentro de esa masa y la cual blanquearemos con un poco de limón? Entonces vamos con la receta. Para poder hacer esto vamos a necesitar 500 gramos de azúcar, entre 75 y 100 gramos de glucosa. Es importante castigar el almíbar con glucosa para la no cristalización del azúcar, y 150 mililitros de agua. Entonces vamos a llevar esto a hervir. Colocamos los 150 mililitros de agua, colocamos el medio kilo de azúcar, y por último la glucosa, en este caso 75 gramos, al fuego. Ahora iremos calentando el almíbar, como les explicaba anteriormente, entre 112 y 116 grados, que vendría a ser el punto de hebra gruesa o bola blanda si no dispone de algún termómetro. Vamos a ver que va a ir subiendo la temperatura lentamente, formándose el almíbar este. Es importante no mover el almíbar. El hecho de moverlo agitaría la suspensión del conjunto, cristalizando el azúcar. En caso que noten que tiende a cristalizarse, como mucho podemos pasar un pincel suavemente por las paredes para retirar el excedente de azúcar. El tiempo aproximado que debe estar, más o menos el fuego, va a ser aproximadamente unos 10 minutos. Una vez que ya llegamos a los 116 grados, vamos a esperar que este almíbar llegue a unos 75 grados. Le pondremos el termómetro y esperaremos que llegue a 75 grados. Mientras tanto, esto lo vamos a colocar junto con medio limón exprimido. Vamos a ir exprimiendo y lo vamos a colocar en el batidor. En caso de que no disponga de una máquina para hacerlo, tranquilamente lo puede tirar sobre una mesada y con una espátula, y bien estuviera como templando el chocolate, podría ir enfriándolo, incorporando aire y sobando sobre la mesada para lograr que se ponga blandito. Una vez que llegamos a los 75 grados, lo colocaremos en el batidor junto con el limón. Batiremos todos a velocidad media. Veremos que irá cambiando de color de transparente a opaco, de opaco a amarillo, y luego terminará blanqueando. Bueno, cuando esto se vuelve ya algo arenoso, lo sacamos. Todavía está caliente. Ya tiene la textura propia del fondant, pero lo vamos a amasar y comenzamos a trabajarlo hasta que se ponga más frío. El fondant se dice que se empezó a utilizar en Austria y que lo llevó a Francia María Antonieta cuando se empezó a relacionar con Luis XVI. Pero acá en América recién ha tenido auge ahora en el siglo XX, siglo XXI, con las tortas forradas, más que todo por el tema del valor del azúcar en ese tiempo.
Ya casi lo tenemos. Palabra fondant quiere decir fundido, pues ya que es una cosa que se funde en la boca, a diferencia del glacé que muchos reemplazan uno por el otro. Antes se forraban las tortas colocándolo dentro del baño o bañándonos en sí, y ahora ya se empiezan a amasar. Y se hace con otro tipo de preparados como glicerina, manteca, malvadisco, glicerina, CBC. Bueno, van logrando el perfeccionamiento, ¿no es cierto? Ya en frío, ya se puede trabajar a mano. Y lo dejaremos reposar aproximadamente unos 3 días, que es el tiempo que tarda en asentarse. Luego de esto puede durar aproximadamente un año hasta terminar de utilizar. Hemos hecho algo que es muy importante en pastelería, que es para repostería indispensable para la torta. Vamos a hacer en el próximo video con este mismo fondant el baño de unas colaciones. Yo soy cordobés, es un producto regional de mi zona. Lo vamos a hacer en el próximo video. No dejen de suscribirse al canal si lo quieren ver en estos días. Vamos a utilizar esta receta para bañarnos, y bueno, espero que lo utilicen en muchas cosas. El fondant es un producto, un terzo muy noble, muy suave, se deshace en la boca, es riquísimo para relleno de bombones también, combinados con chocolate. El tema de las colaciones, no he visto un solo video en YouTube que esté bien hecho. Es un producto que se hace a base de licor de huevo, que lo hacen las monjas del centro de Córdoba, que vinieron del Río de la Plata, de España, con la utilización de yema como un estandarte de esa época, como la ambrosía, como el tocinillo del cielo, como el huevo hilado, como el huevo Kimbo. Esos son todos productos que se generaron en esa época, y van a entender la razón. La colación no es una galleta, no es una galleta con liga, es un producto a base de mucho alcohol. Y no se pierdan la próxima receta, ahí se los voy a enseñar. Muchas gracias.